amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar sobre esta polémica que se armó el día de ayer sobre la renuncia de Ana Gervasi al cargo de ministra de Relaciones Exteriores y luego la renuncia del embajador de Perú en Estados Unidos, Mesa Cuadra, que básicamente ha sido resultado de las críticas que se le ha hecho a este gobierno por la falta de confirmación de una reunión con el presidente de los Estados Unidos, como se dijo en el Congreso de la República. Entonces, todavía no se conoce quién asumirá el cargo, no sabemos quién será la persona con las credenciales debidas que pueda asumir este reto y sobre todo lo que se viene en la política exterior. Se viene el APEC. Entonces, es importante también conocer cuáles son los primeros desafíos que va a tener que enfrentar el nuevo ministro o ministra de Relaciones Exteriores. Y para eso ya estamos conectados vía Zoom con el embajador Hugo de Sela, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Mayra, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Su primera lectura sobre lo que hemos visto en todos estos días, las críticas, las renuncias que se han producido el día de ayer. Mire, yo creo que lo que ha ocurrido en estos últimos días es algo desafortunado, sin duda alguna, es algo que no es conveniente para nuestro país. Ha habido un intento de arreglar una reunión con el presidente de los Estados Unidos. Se iniciaron los trámites para hacerlo, pero esos trámites no se culminaron de manera tal que la entrevista pudiera tener las características que se deseaba, es decir, realizarse en la oficina oval de la Casa Blanca y con un tiempo más o menos prolongado. Eso ha provocado una situación interna compleja, puesto que ha habido una serie de críticas por ello, y ha resultado entonces esta situación en la renuncia de la canciller Gervasi y del embajador en Washington, Mesa Cuadra. Yo creo que eso hay que resaltarlo porque se trata de dos funcionarios que han asumido su responsabilidad y han actuado en consecuencia, y eso no es algo común, por eso es que lo destaco. Lo que se viene ahora es un periodo en el cual el gobierno tiene que decidir quién va a ser el canciller. Y yo ahí quisiera comentar que los peruanos tenemos la esperanza de que se elija bien. El cargo de canciller no es un cargo fácil, es un cargo que implica una alta responsabilidad y como bien lo decía usted en la introducción a esta entrevista, se nos vienen por delante responsabilidades muy complejas para quien asuma la Cancillería y lo más inmediato es asumir la coordinación, la presidencia de APEC, de este foro del Asia-Pacífico que tiene una importancia trascendente para nuestro país. Uh-huh. Pero los principales desafíos no solamente pasan por el APEC. ¿Qué otros desafíos estaría enfrentando el nuevo o nueva ministra de Relaciones Exteriores? Bueno, hay evidentemente los primeros desafíos son los que presentan los países vecinos, los países que están más cercanos geográficamente al Perú. Todos reconocemos que en América Latina no estamos pasando por la mejor época. Hay una crisis de violencia que se produce en varios países, en el nuestro, por cierto, que lo estamos enfrentando, y hay también un crecimiento de problemas como el narcotráfico, la minería ilegal, que tienen que combatirse en coordinación con otros países. Ahí hay un desafío importante. Un desafío también fundamental es el del cambio climático. Todos sabemos que hay un fenómeno del niño global que nos está acechando y eso también requiere cooperación internacional. Más allá de eso, hay los desafíos de todos los días en la política exterior, desafíos que no son fáciles,
porque hay que manejar de manera armónica la relación con países que no siempre son afines al Perú. Ujú. Y si nos vamos a un marco más amplio, tenemos en este momento el problema del Medio Oriente, que es un problema que sí nos va a afectar a nosotros, entre otras cosas, por poner un solo ejemplo, por el incremento del precio del petróleo. Hay también el conflicto entre Rusia y Ucrania. La situación en Europa tampoco es la más tranquila. Estamos viendo disturbios en algunos países europeos. Tenemos además eh, el desafío en el Perú de desarrollar obras de infraestructura como la del puerto de Chancay y otros que nos van a permitir convertirnos en un polo de atracción para inversiones, para exportaciones e importaciones. Como usted verá, es un conjunto de cosas que es muy difícil resumir en pocas palabras, Ujú. pero los desafíos son múltiples, sin duda alguna. Y uno de esos desafíos no será también convencer a la clase política, porque estamos hablando de compromisos importantes. El APEC, donde el Perú va a tener un foco eh, que va a llamar la atención de todas maneras, va a tener protagonismo, va a necesitar también que seguramente el ministro o la ministra viaje o para coordinar o haga algunas gestiones. Entonces, en estos momentos los ánimos están bastante escaldeados en el Congreso, hay una seria crítica a la labor de Dina Boluarte, porque se tiene la impresión de que ha presionado a Cancillería para que se le mienta al Congreso sobre esta reunión con Joe Biden. ¿Qué garantiza o qué tendría que hacer la presidenta, quien es la principal encargada de la política exterior, para garantizar que estos entredichos o estas confusiones no se den en la próxima gestión? Yo creo que lo que tiene que hacer es elegir bien quién va a reemplazar a Cecilia Gervasi. ¿Qué quiero decir con elegir bien? Hay que tener una persona, y digo persona deliberadamente, puede ser hombre o mujer, que conozca el tema de relaciones exteriores, que tenga experiencia en el manejo de la política exterior, que tenga ideas claras, que sea una persona que tenga peso propio y que tenga la capacidad de liderar a la Cancillería adecuadamente y que pueda tener la capacidad de mantener relaciones fluidas con sus iguales, de manera tal que la presencia del Perú se mantenga en el más alto nivel. Y además tiene que ser una persona que tenga capacidad ejecutiva porque la organización de una reunión tan grande como la APEC implica desafíos múltiples, puesto que no se trata solamente de la cumbre que se realiza al final, como la que va a haber en San Francisco dentro de pocos días. Ese es el final del proceso, pero antes hay múltiples reuniones de distinto nivel, reuniones técnicas, reuniones de ministros, reuniones de cancilleres, etcétera, para preparar adecuadamente esa cumbre final. Y eso requiere una enorme capacidad de coordinación, no solo con otros países, sino también al interior del país. Entonces, es un desafío mayor y es un desafío para el bien ganado prestigio de nuestro país como organizador de reuniones. Entonces, creo que en lo inmediato eso es lo que se requiere. ¿Y el Congreso, usted cree que tenga el ánimo de darle permiso, si así lo requiere en algún futuro, no tan lejano ya, a la presidenta Dina Boluarte para hacer un próximo viaje? Bueno, yo espero dos cosas. Primero, que se explique adecuadamente al Congreso cuál es la necesidad de ese próximo viaje. Y estoy refiriéndome concretamente a la conveniencia de que se reciba la presidencia de APEC. Hay que explicar con toda claridad por qué es importante APEC, por qué es importante que haya una presencia a nivel adecuado para recibir la presidencia. Y en segundo lugar, yo quiero tener la esperanza de que el Congreso sabrá poner por delante los intereses nacionales antes que cuestiones de coyuntura. El hecho de que un país como el nuestro suma la presidencia APEC
es un hecho de trascendencia y es un hecho que trae una serie de beneficios al país. Usted debe haber visto algunas publicaciones que han salido que cuantifican todos los beneficios que ha tenido para el Perú las dos ocasiones anteriores en que hemos ejercido la presidencia de APEC. Esta vez tenemos que tratar de recibir por lo menos los mismos beneficios y ojalá más. Y cuando hablo de beneficios me refiero a cosas concretas como nuevas inversiones, como promover nuestro comercio con las principales economías del mundo. A eso me refiero. Finalmente, embajador de Cela, ¿cuáles han sido los principales errores en la gestión anterior que se cometieron? De repente, la presidenta Dina Boluarte ejerció presión sobre Cancillería en torno a esta reunión con Joe Biden, porque nos ha puesto en un escenario donde los ánimos están bastante caldeados. Entonces, ¿cuáles fueron los principales errores? No se informó bien, se quiso concretar la entrevista, o mejor dicho, el encuentro con Joe Biden, pero no se tenía la certeza, se mintió al Congreso. ¿Cuáles fueron esos errores? A ver, por la información que se ha conocido, lo que tengo entendido es que se iniciaron las gestiones con las autoridades norteamericanas para concertar la reunión con el presidente Biden y se recibió una respuesta positiva en el sentido de que la reunión iba a realizarse. Lo que no se produjo es un adecuado seguimiento de los detalles de esa reunión en el sentido de definir con precisión el lugar de la reunión, la hora de la reunión, la duración de la reunión y los temas que se iban a tratar en la misma. Esa parte no se finalizó adecuadamente y por consiguiente terminamos teniendo una reunión de carácter diferente al que procurábamos obtener al inicio. Es decir, en lugar de tener una reunión en el Salón Oval con una duración más o menos larga, terminamos teniendo una reunión más breve en un momento de pausa de la reunión cumbre de APEC. Eso fue lo que ocurrió, por lo que he podido saber. Muy bien. Bueno, vamos a ver cómo se van dando las cosas en el transcurso de estos días, cómo se va desarrollando, cómo también el Congreso va reaccionando a través de las diferentes bancadas, pero ya ha quedado claro que esta es una importante reunión donde el Perú va a tener un especial protagonismo y seguramente veremos cuál es también la reacción del Ejecutivo, qué es lo que va a decir, qué es lo que va a exponer ante el Congreso de la República. Es muy importante que sea claro, preciso y no se entre en entredichos, valga la redundancia, como pasó anteriormente. Muchísimas gracias, embajador. Gracias también, hasta cualquier momento, Mayra. Gracias. Un abrazo. Bien, era entonces el embajador Hugo de Cela que estaba con nosotros hablando sobre los desafíos del próximo ministro o ministra de Relaciones Exteriores. Ha habido una falta de, digamos, una falta de a la verdad, en el sentido de que se dijo que había toda la intención, que ya estaba todo el camino allanado para que se dé esta reunión con Joe Biden. Lo único que faltaba era el lugar y la hora, pero esto no se concretó. Entonces, ¿qué es lo que piensan las autoridades o el Congreso de la República? Que se le mintió al Congreso para que la presidenta viaje. Ahora que sí se necesita el viaje, porque el Perú sería el anfitrión de la PEC, es bastante complicado porque ya los ánimos están bastante caldeados, tienen desconfianza. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.